como de un sumario, un resumen muy claro de todo este camino del plan maestro de salvación. Ellos antes no lo tenían, ellos tenían partes, pero la palabra del Señor y su voluntad es que se vaya revelando poco a poco, y esa es su voluntad, y así es. Entonces, como bien dice Vero, no tenemos ahora disculpa alguna, hermanos, no tenemos disculpa alguna. Tenemos todos los medios para conocerlo, tenemos muchas personas hablando de Dios y de Jesús, a veces independientemente de la religión. Habrán formas distintas de arribar a Él, pero hay otras religiones que incluso hablan, así que no tenemos disculpa alguna. Ha llegado a nuestra puerta alguien, o nos han venido a traer folletos, y nos están hablando y no tenemos disculpa alguna. Si tú no estás aún como creyente ahí, no sientes al Señor todos los días y estás en esta actitud, es porque tú eres el que te estás alejando y el mundo te está atrayendo. El mundo te está atrayendo. Y acuérdate que el mundo está dominado por el enemigo, y el enemigo lo que quiere es separar, separarnos, dividir. Él empezó en el Edén dividiendo, separó al hombre de Dios, separó al hombre de la mujer. A los hijos de ellos los separó incluso con un asesinato. Es la separación, la división y la destrucción. Entonces, y la confusión, porque también le encanta confundirnos, ¿no? Y la confusión también. Entonces, hermanos, sí, es importantísimo que tengamos siempre esa actitud de estar cerca de Dios y de su revelación, y de preguntarnos cómo puedo aplicarlo. Vamos a ver ahorita 4 áreas muy generales, ¿verdad? Donde está ahí inmerso todo el plan de salvación, pero son ideas generales de cómo podemos ubicar este espíritu de revelación y sabiduría. Dice, la primera, tenemos que entender más claramente el plan de Dios. Rose, no se está viendo en la hoja. ¿No se está viendo la hoja? No, mija. Ok. Sí. Se me hace que sí es, nomás que es te voy a decir qué párrafo es. Ahí está ya. 4. Estamos en el párrafo 4. Ok, thank you. Se divide en 4 áreas. Dice, tenemos que entender más claramente el plan de Dios. El resumen del plan maestro de Dios para la redención de la humanidad, y no lo veas lejos, para tu redención, para traer a los hombres de regreso, para que yo regrese a Él, por medio de Jesús. 1, 2, entender nuestra nueva identidad. Conocer quiénes somos verdaderamente en Jesús. Porque es imposible que tú vivas una vida plena y en obediencia si no lo sabes. ¿Cuál es tu nueva identidad? Eres una persona apartada del mundo. Eres una persona que Dios te señaló desde antes de la fundación del mundo. Ahí está conjugado el plan de Dios. Estos 2 elementos. Yo fui, tú fuiste, y nosotros fuimos. No estoy conjugando verbos. Yo fui apartada desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste apartado antes de la fundación del mundo. Eres santa. Esa es tu nueva identidad. Dios te ha dado un nombre nuevo, como lo hacía antes. Hay un nombre nuevo. Eres una persona nueva, un hombre nuevo o una mujer nueva. Eso lo tenemos que tener presente todos los días. ¿Qué otra cosa tenemos que tener presente todos los días? Saber que nuestra vida está anclada en la eternidad. Y así podremos vivir con perspectiva, la perspectiva correcta en el tiempo. No es que los afanes y yo tengo que terminar esto en 4 días, o tengo que hacerlo aquí. Ok. Y yo te diría, espérame. Eso es lo que el mundo te pide. Está bien, porque estamos transitando por el mundo, pero acuérdate de lo más importante, que aquí estamos temporalmente. Que mi verdadera vida está anclada en la eternidad. Amén. ¿Ok? ¿Por qué los filósofos y todas estas personas decían, es que somos cuerpo, mente y espíritu? Bueno, porque ellos no podían ver el mundo espiritual que nosotros vemos ahora. Ellos veían a un hombre ahí sentado y decían, bueno, ahí hay un cuerpo. Y bueno, y luego, como decía uno de los filósofos, pienso, luego existo. Entonces,
hay una mente, ¿no? Y bueno, también hay un espíritu. Hay un espíritu. Y yo les pregunto, en nuestra sociedad, aquí y ahora, y en aquel momento también, porque estamos diciendo que es exactamente lo mismo, incluso un poco peor, ¿qué es a qué más énfasis está dado el mundo? Está dado a la parte de la mente, del cuerpo, sí, a la parte del cuerpo. Estar mejores, viene todo el fisiculturismo, la parte de, a lo mejor, de la salud, que es importante que la veamos, la alimentación, pero sin que se vuelva un ídolo y una obsesión. La parte de la limpieza, todo tiene que estar muy limpio, porque entonces la higiene, pero cuando todo es un balance, cuando esto sobrepasa el entendimiento real, entonces ya hay un desbalance, hermanos. Ya estamos poniendo algo, anticipando algo que es ubicándonos en lo que el mundo me dice, es el cuerpo lo que tengo que venerar, y entonces ahí entra toda la parte incluso sexual, ¿no? Donde algunas filosofías dicen que el placer, todo lo hedónico, ¿no? Del hedonismo, es el placer por el placer mismo, y eso es lo más importante, que tú te sientas bien en este mundo, hagas lo que hagas, no importa, porque no hay una eternidad, y lo que hagas en esta vida, eso va a ser. Y entonces vemos el cuerpo, vemos la mente, tenemos que estudiar y tenemos que hacer todo esto y desarrollarnos, y entonces el poder de la metafísica, y entonces el poder de no sé cuánto, y todo centrado en el cuerpo y en la mente. Y el espíritu en el transcurrir del tiempo se le ha dado un espacio, pero no ha sido el espacio verdadero, porque los sistemas religiosos, la mayor parte, no son correctos. Entonces, este punto 3, saber que nuestra vida está anclada en la eternidad, es entender que no somos un cuerpo con un espíritu. Si tú te ves en el espejo, no vas a decir, yo soy Rosalba, que tengo un espíritu. Tenemos que vernos como un espíritu santo, elegido por Dios, encarnado en este cuerpo, y algo que le tenemos que dar prioridad, si queremos vencer el mundo, es al espíritu. Es al espíritu. Esa es la prioridad. Por eso Jesús en varias ocasiones nos dice que eso es lo primero, que el espíritu, que es donde tenemos que poner toda nuestra atención, en el conocimiento de Dios, en saber que Él es primero. Y entendemos que el hombre, y lo que nos ha enseñado es que las prioridades son otras, pero las prioridades están invertidas. La prioridad es el espíritu, y luego entonces, dice él, todo lo demás viene por añadidura. Está bien que busquemos otros elementos y ser sanos y la nutrición y todo, pero habiendo llenado el espíritu. ¿Cuántas veces, hermanos, o nos ha pasado o hemos escuchado a gente que pareciera que lo tiene todo, todo absolutamente en este mundo? Y de repente a lo mejor estudios, posición económica, belleza física, en fin, todo lo que ustedes quieran decirme. Y entonces los oyes hablar y escuchamos a personas que no son felices. Es que algo me falta, no sé qué es. Ah, ya sé, me voy a comprar el carro del año. Ok, no, entonces voy a ser feliz cuando cambie de casa. Ah, no, porque el jardín... Y uno escucha todo eso y ellos lo creen porque tienen una venda en sus ojos. Nosotros podemos escuchar y decir, está buscando la felicidad o su esperanza en lugares que no son los correctos. El único lugar correcto es llenar, trabajar en nuestro espíritu en una correlación directa con nuestro Creador. Y entonces hemos encontrado, y yo lo sé que lo han visto, gentes que no tienen tal vez ninguno de estos elementos, y los vemos gozosos, felices y tranquilos. Y uno no puede dejarlo. Yo sé que debes haber conocido a gente así. Esa es la respuesta, hermanos. Tenemos que saber que nuestra vida está anclada en la eternidad y que el espíritu es la prioridad. Y un espíritu, nuestro espíritu humano, ahora alimentado por el Espíritu de Dios en nuestra mente, con su poder, ¿verdad? Pero el espíritu primero. Todo lo demás va a llegar. Les prometo que va a llegar, pero va a llegar por añadidura. Amén, amén. Bien. Entonces,
Otro punto es entender qué es la ciudadanía celestial. Es recordar esto nos permite llevar vidas obedientes, porque somos extranjeros en la tierra. Nuestro lugar del cual venimos, el real, está en el cielo junto con Dios, en el tercer cielo junto con el Señor. Ahí es donde está. Esa es nuestra ciudadanía. En el momento que nosotros nos convertimos, nuestra posición espiritual está con el Señor. Ahí estamos ya. Tenemos que recordar esto y entender que todo lo que pasa alrededor de nosotros, no dejarnos llevar por eso, porque eso lo único que va a hacer es confundirnos o va a disminuir nuestra conciencia, incluso la moral, y entonces va a ser muy sencillo que el enemigo nos empiece a atrapar. Y él es inteligente, él conoce nuestras debilidades, él sabe cuáles son nuestras heridas, y sabe por dónde llegarnos. No estamos luchando con alguien que no piensa. Estamos luchando con alguien que también piensa y que sabe por dónde llegar. Entonces, hermanos, esta oración de una disposición para conocer al Señor también implica que nosotros todas las mañanas entendamos y en todo momento, como dice Vero, soy parte del plan de Dios. Tengo una nueva identidad. Mi vida está anclada en la eternidad. Tengo una ciudadanía allá. Lo que pase aquí, que esté dentro de mi control, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, amando al Señor primero, amando a los demás primero, voy a hacer lo mejor que pueda. Y todo lo demás que suceda es secundario. Es secundario. Y esto lo tenemos que tener en mente todos. Por eso se divide la revelación, hermanos. Esta es una herramienta básica. La revelación, cuando tú tienes esa disposición, la revelación del conocimiento de Dios y el uso que le damos es esto. Todas las mañanas oremos por esto. O acordémonos en todo momento. Cuando venga una dificultad, yo soy parte del plan de Dios. Tengo una nueva identidad. ¿Cómo Jesús hubiera respondido a este evento? Mi vida está anclada en la eternidad, voy a regresar al Señor y estoy de paso por este mundo. Eso lo tenemos que tener presentes todos los días. Entonces, esto sería esta primera parte del 17, donde dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, que está en el cielo, esperándonos, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, que nos dé la disposición y la actitud para escuchar al Señor y entonces nos revele su conocimiento y nos muestre cómo aplicarlo. Muy bien. ¿No hay duda sobre esto? Rose. No. Okay. Rose. Ande. Rosalba. Ande. Antes de que pasemos a otro renglón, les comento, aquí en estas 4 áreas que tú marcas de entender más claramente el plan de Dios, nuestra nueva identidad, que nuestra vida está anclada en la eternidad y entender también que la ciudadanía celestial, hay algo muy importante que el Señor todos los días nos exhorta. ¿Cuál es? El punto número 1 que tú pusiste ahí es entender más claramente el plan de Dios. Y el plan de Dios es, ahí lo pusiste, el resumen del plan maestro de Dios para la redención de la humanidad. Esa es la gran comisión, ¿verdad? Hemos sido comisionados para hablar de la palabra, para traer a los pies de Jesús a los demás. Porque no podemos estar tan a gusto y tan contentos porque pues ya tenemos una nueva identidad y estamos anclados en la eternidad y la ciudadanía celestial. O sea, eso es maravilloso y es lo que nos ayuda a seguir adelante. Pero nosotros tenemos un trabajo aquí en la tierra, en el mundo terrenal tenemos un trabajo y no es nada más recibir bendición y bendición y bendición. Yo les pregunto a ustedes, ¿han traído a los pies de Jesús a alguien en este tiempo que hemos estado hablando de la palabra? ¿Han levantado el teléfono para decirles, sabes que Dios te ama?
sabes que Jesús murió por ti para poderte dar esa nueva identidad, que nuestra vida está anclada y todas sus bendiciones, porque es muy fácil, ¿verdad? Decir, no, pues qué bárbaro, yo ya me quedo aquí llena de las bendiciones, ¿no? Pero ¿y qué estamos haciendo por la gran comisión que el Señor nos ha dado? O sea, todo esto sí lo recibimos, pero siempre y cuando hayamos trabajado en el mundo terrenal, porque no estamos aquí nada más para recibir la palabra, estamos aquí para conocerla, para hacer la vida en nuestra vida, que nos entre en la mente, lo bajemos al corazón y hacer nuevos discípulos. Entonces yo les pregunto, ¿han traído a los pies de Jesús en este tiempo de que tenemos casi 8 meses encerrados? ¿A quiénes les hemos hablado? ¿A nuestros vecinos? ¿Estamos preocupados por ellos? ¿A nuestros familiares? ¿Al que nos venden las tortillas? ¿Al que nos vende el refresco? Entonces ahí se los dejo de tarea, hermanos. Es muy hermoso todo esto. Ahorita es Meche, hermoso todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se los dejo. Sí, mi Berito. habla Sandra Meche. Ay, Sandrita, mi vida, No perdón. sé si puedo hablar al respecto de lo que acabas de Claro, mencionar. Sí, claro. la verdad, sí, gracias. Yo les comentaba, tenemos un negocio familiar y bueno, es de aparatos ortopédicos y Sí, prótesis, piernas, brazos artificiales. sí. Cada que atendemos a alguien, de verdad, digo, y Dios lo sabe, yo hago mención, ¿no? Porque nos preguntan, oye, ¿y si me iba a aliviar? ¿Y si nos va a ayudar? Y el doctor dijo que no sé qué. Siempre les digo, Ujú. ¿usted cree en Dios? Porque el alivio mayor es Él para nosotros. Le digo, yo Exacto. soy cristiana y de verdad lo declaro, ¿no? Hay gente que me dice, no, yo soy católica o no creo. Bueno, nosotros sí nos ponemos en manos de Dios y le Mm, pedimos que obre en nuestras manos y conocimiento para que esto funcione. Ya lo mecánico, lo médico, todo lo que exacto, coadyuva, pues bueno, vendrá del conocimiento, pero el conocimiento finalmente nos lo da Dios. exacto. Exacto. Así Pues es como lo... gloria a Dios por tu vida, porque esa es la gran comisión, Sandra, que a través de lo que hagamos, en ese caso ese es tu trabajo, ¿no? Siempre estar diciendo sí, o sea, con la ayuda de Dios, y Dios realmente es el primordial, el verdadero, y todo lo demás viene por añadidura, como ya lo comentó hace rato Rosalba y lo comenta la palabra, ¿no? Entonces, gloria a Dios por el que hace esa gran comisión, porque es a lo que venimos aquí en el mundo a hacer, no solo a recibir. Tenemos que hacer, como dice aquí, o sea, el resumen del plan maestro de Dios para la redención de la humanidad, para traer a los hombres de regreso a sí mismo por medio de su Hijo, que es traer a los pies de Jesús, según Romanos 10, 9 y 10, o sea, que ellos vengan a los pies de Jesús y que Dios, a través de su Espíritu Santo, empiece esa obra regeneradora y de redención a las personas. Entonces, pues gloria a Dios, Sandrita, que se les permite, ¿no? Que se les permite. Hace rato Pepe me decía, anda en un Uber y todo, y él también les está predicando a los que suben y bajan y que te llevan aquí y demás. Ese es el plan de Dios, para no ser solamente que recibamos sus bendiciones, sino tenemos que trabajar por ello. Gracias, Sandrita. Gracias, Rose. Ok, muy bien, muy bien. Sí, definitivamente sí, hay un trabajo que tenemos que hacer, hay un trabajo que tenemos que hacer aquí que Él nos pidió. Tenemos que entender que esa responsabilidad es obviamente la más importante una vez que hemos sido bendecidos por Él. También tenemos que entender que tenemos que entrar en un proceso de maduración. Hay un proceso de maduración desde el bebé que toma la leche a quien ya puede conocer la información completa. Ubiquémonos en qué proceso de maduración estamos. Ese proceso de maduración depende del tiempo que le hayamos dedicado al Señor. Entonces, en la medida en la que tú estés más maduro y hayas comprendido más y te hayas puesto en muchos más momentos con esa disposición y Dios haya podido revelarte la palabra, entonces tu nivel de maduración, que es ir de gloria en gloria, va a ser mayor y vas a tener más consistencia
y más elocuencia cuando hables del Señor. Entonces, si queremos ser más efectivos y ayudar más en la extensión de la iglesia, tenemos que ser personas que estemos con un conocimiento más profundo. Porque entonces nos vamos a encontrar, hermanos, en que nosotros podemos empezar a hablar del Señor y entonces va a haber 2 o 3 argumentos que nos van a rebatir y nos van a parar. No vamos a saber qué contestar. A muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Y entonces yo digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este argumento que me da la otra palabra es tan contundente y me está terminando? Bueno, yo te diría, dicho en manera común, no tienes tela de dónde cortar. Y no tienes tela de dónde cortar no porque Dios no te la quiera dar, sino porque tú no has dispuesto tu corazón ni has dado el tiempo suficiente a realmente conocer al Señor y que haya este proceso de revelación y sabiduría. Entonces, hermanos, sí tenemos esa misión, como bien dice Meche, y nos exhorta a ella, pero para que la realicemos con mayor profundidad y eficacia, necesitamos precisamente el espíritu de revelación y sabiduría, esa disposición a conocer la palabra. Y entonces vendrán los argumentos y sabremos qué decir. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, es muy importante. Sí, no sé si queda claro este comentario, ¿no? ¿Puedo comentar algo? Sí. Sí, sí, definitivamente es muy importante, muy importante. Pero yo les comentaría, la gente nueva como el doctor ya puede evangelizar. Y aunque lleve 2 o 3 meses, él ya puede evangelizar. ¿De qué manera? Dios es tan maravilloso y tan poderoso, y el Espíritu de Dios que mora en el doctor es el que le va a dar esa palabra. No necesita él profundizar tanto. Él puede venir, yo recuerdo, bueno, él porque tiene poco tiempo, pero recuerdo a una mujer que el Señor la tocó, no sabía leer ni escribir. Liz se puede acordar de Macrinita, y Rosy y Pepe se pueden acordar de Macrinita. No sabía leer ni escribir. Sí. El Señor llega, la llena de una manera impresionante y ella empieza. En menos de un mes ella ya estaba hablando del Señor. Y no sabía leer, no sabía escribir, pero tenía un corazón dispuesto. Entonces el Señor, como sabe que ella no puede profundizar en la palabra, pero sí, ella tenía lo que ya hemos comentado, esa intimidad, esa búsqueda, esa fe, para que el Señor, aun cuando ella no pudiera abrir y leer todos los versículos que nos dan esa riqueza, ¿verdad? Ella fue un testimonio fiel y vivo del poder y autoridad del Espíritu Santo para poder evangelizar, para poder hablar del Señor. Nosotros lo vivimos y por ejemplo, doy de ejemplo al doctor. Él ya puede decir, el Señor me ha cambiado, mi vida ha cambiado desde que estoy estudiando la palabra, ahora me siento así, asado y asado y asado. O sea, no nos sintamos que porque tenemos poco tiempo y somos bebés espirituales, sí, somos bebés espirituales. Yo era bebé espiritual hace 20 años, sí. Pero el Señor sabe en qué momento te va a utilizar para que tú seas testimonio vivo y fiel de quien vive en ti, que es el Espíritu Santo, y es el que ahí dice, abre tu boca y yo la llenaré. Así es que, doctor, aunque usted tenga poquito tiempo, los que tengan poco tiempo y todo, ya pueden hablar y dar testimonio de quién es el Señor. Gracias, Rose. Así es. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Una vez que nosotros nos hemos bautizado, hemos empezado, dijimos que el velo se descubre, ¿verdad? Se mueve y empezamos a tener una serie de sensaciones muy especiales, querer leer la palabra, decirles a todos sobre la verdad, porque la estamos sintiendo en nuestro corazón, hay fuego, y entonces ya podemos empezar a hablar de esto porque es la parte de la comisión. A lo que básicamente yo me refiero es, si tú estás más en disposición con el Señor y más entendiendo la palabra,
vas a tener más argumentos para rebatir. Entonces no nos sintamos cohibidos, cuando alguna persona de repente, si no estamos tan empapados en la palabra, ya sea porque tenemos poco tiempo, ya sea porque aunque tengamos mucho tiempo no hemos hecho un verdadero acercamiento, no nos sintamos atrapados si alguien nos da argumento y nos detiene. Y decimos, ¿cómo le contesto esto? Pero el único indicador de eso es, tienes que entrar más a la palabra, tienes que conocerla más. O sea, pero sí, nosotros desde el momento en el que somos bautizados, podemos empezar a hablar de las grandes promesas porque ya lo estamos sintiendo, ya somos testimonio de la verdad. Entonces ya lo podemos hacer. Pero en la medida de que maduremos y que estemos más en disposición, van a ver cómo es maravilloso, porque la gente empieza a entender y la gente empieza a decir sí, y entonces ellos te dan un argumento que es una fortaleza en contra de Dios. Entonces tú puedes argumentar con el poder de Dios para callar ese argumento y entonces poder seguir hablándole a esa persona. Es un proceso muy importante y muy interesante. Totalmente de acuerdo. Así es, así es. Muy bien, vamos a cerrar entonces, si no hay algún otro comentario, el verso número 18. Y entonces dice el verso 18, dice, después de este espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, ¿para qué? Para alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, o sea, para que abran los ojos y sepas cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Muy bien, vamos a estudiar y analizar esto. Dice aquí en esta hoja, dijimos anteriormente, tanto la disposición de mi corazón abierto, la actitud a conocer más de Dios es lo que nos da la revelación y la sabiduría, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros tenemos y pasamos por ese proceso, que muchos lo hemos sentido, todos hemos sentido en un momento dado la revelación, como decir, es por esto, entonces tengo que hacer esto. Esa es la revelación, dispusiste tu corazón. Él nos alumbra nuestros ojos para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Si tú conoces el plan de salvación, vas a saber la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Y por qué dice aquí que nos ha llamado? Bueno, nos ha llamado porque nos bendijo antes de la fundación del mundo, llegamos a este mundo, hay un velo, ¿verdad? Porque tuvimos que atravesar el segundo cielo y aparte estamos en el mundo y el enemigo está ahí tratando de ya saben de qué. Y entonces Él nos llama y nos dice, es el momento de que te levantes, de que conozcas mi palabra. Entonces, si nosotros logramos este proceso de revelación y de sabiduría a través de nuestra disposición, se van a alumbrar nuestros ojos para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Entonces, no sé si alguien pudiera ver, por favor, Lucas 24, 31, 32. ¿Lo leo yo? Sí, gracias. Gracias, doctor. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es un poquito más adelante, está muy bien, pero un poco más adelante, doctor. ¿El 33? Sí, ¿hasta dónde habíamos dicho, perdón? 31 y 32. Okay. Bueno, está bien. Muy bien. ¿Se acuerdan que, muchas gracias, doctor, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado sobre este pasaje cuando una de las apariciones de Jesús fue a unos discípulos que iban por un camino y entonces Jesús recorre con ellos ese camino rumbo a una ciudad llamada Emaús y mientras van caminando le dicen, ¿no sabes de los acontecimientos? No, ¿qué ha pasado? Y empiezan a hablar del Señor. Y entonces Jesús les empieza a hablar sobre las Escrituras. Y ellos sienten en su corazón un fuego, porque era la verdad. Y ellos eran discípulos de Él. Pero no fue hasta que Él decide abrir su entendimiento para que ellos comprendieran. Entonces, ¿cuándo es cuando Dios hace que se abra o se alumbre nuestro entendimiento?
cuando hay un corazón dispuesto a escuchar. Entonces, si tu corazón está dispuesto a escuchar, viene el conocimiento del Señor, se sabe cómo aplicar y se abre. Entendemos, hay una luz que entra en nuestros ojos espirituales. Y esos ojos espirituales son los que ahorita nosotros nos permiten ver cosas que el mundo caído no ve. El mundo caído está fincando sus esperanzas en que el próximo partido político nos va a traer la felicidad. Está fincando sus esperanzas en que si me saco la lotería todo va a cambiar. Está fincando sus esperanzas en todo lo relativo al mundo y no pueden ver que la esperanza está en otro lugar. No pueden conocer esto y no lo pueden ver porque no se ha alumbrado su entendimiento. Entonces, una herramienta fundamental para que nosotros tengamos más y más conocimiento y para que la gente se convierta es la disposición de escuchar. Llega la revelación de Dios, ¿cómo la vamos a aplicar a nuestra vida? Y entonces se alumbra nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales empiezan a conocer otra dimensión. Esta es una herramienta, hermanos. No son solamente palabras, son pasos que tenemos que dar, o tú puedes incluso decirle a alguien, sigue estos pasos, son pasos clarísimos. Pero si tú no tienes esa actitud y ese tiempo y esa disposición, no va a llegar. Ni para tu santificación, en tu proceso de santificación, ni para la gente que está en su proceso de salvación. Necesitamos de esto. Entonces, este es el alumbramiento de nuestros ojos espirituales, del cual nos habla Pablo en el 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y luego dice, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Nuevamente, Él nos ha llamado a que vivamos con esperanza en este mundo. Él nos ha llamado. Venimos del mundo espiritual, llegamos aquí con un velo, Él nos llama, atendemos a su voz y entonces Él nos ha llamado a vivir con esperanza. Vamos a entender esta parte de la esperanza y lo tenemos aquí en esta nueva lámina. Dice, la esperanza a la que Él nos ha llamado. La palabra esperanza, hermanos, viene del verbo sperare, que significa esperar, y del adjetivo latino prosperus, que significa feliz y expansión. Esperanza, entonces, en latín significa esperar con alegría. Debemos saber que Dios nos ha llamado a esperar con alegría por las riquezas de su gloria y de su herencia. Tenemos que esperar. Por eso es que un fruto del Espíritu, una de las virtudes del fruto del Espíritu es precisamente la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Y la paciencia no es precisamente la habilidad de esperar. La paciencia es la actitud que debemos de tener mientras esperamos. Es una actitud de gozo. Es una actitud de alegría porque sabemos lo que vamos a tener. El mundo no lo sabe, tú sí lo sabes. Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué te sientes mal, inadecuado, inseguro? ¿Por qué? Si tú te sientes así, no has dispuesto tu corazón a la revelación y a la sabiduría que Dios está ahí derramando como un maná, como el pan diario. No, ha sido porque tu actitud no ha sido la correcta, hermano. Porque Él nos ha llamado a la esperanza, a esperar con alegría las riquezas de su gloria y de su herencia. Y alguien me dice, bueno, ¿pero cómo? Hermano, está sellado con el Espíritu de Dios. Es un sello. ¿Qué significa un sello? Es un símbolo de pertenencia, me perteneces. Es un sello de, ¿por qué se ponían los sellos antes? De inviolabilidad. Esto es permanente, eres mío, eres mi posesión. Espera con alegría las riquezas de su gloria. Y no solamente nos sella, sino nos puso un anillo de compromiso en nuestra mano. Amén, amén. ¿Sí podemos ver esto?
nos pone un anillo de compromiso en nuestra mano para decirnos, eres mío. Entonces tenemos que esperar con alegría a que llegue ese tiempo de que podamos obtener las riquezas de su gloria. ¿Se acuerdan lo que es la gloria? La gloria es estar en este mundo maravilloso, en esa nueva Jerusalén donde ni siquiera se necesita la luna y el sol, porque el poder y la energía maravillosa de Dios lo va a alumbrar todo. Amén, así es. Amén. Y ya fuimos llamados y ya atendimos. Entonces, estamos sellados con el espíritu de su promesa. Y lo dijimos cuando viene la resurrección de Jesús, que decías que yo voy a regresar. Y entonces los ángeles dicen, se va a aparecer Jesús. Y dijimos, ahí está la credibilidad y la fidelidad que tenemos que tener, la fe. Si Él lo promete, Él lo va a cumplir. Tenemos que esperar con gozo esto, independientemente de todo lo que pasa en el mundo. No solo lo que está lejos, porque están pasando cosas terribles en el mundo lejos, pero aún las que están cerca de nosotros y nos puedan afectar, aún así tenemos que alumbrar nuestro entendimiento espiritual y saber que Dios está con nosotros y vivirlo con gozo. ¿Por qué? Porque conozco el plan maestro de Dios, porque sé que tengo una nueva identidad, porque mi mundo no es solamente el mundo es en la eternidad y yo ya tengo una ciudadanía con Dios. Así que por mucho que el mundo llegue y te afecte, tienes que recordar estos 4 grandes elementos siempre, con mucha fidelidad. Y entonces vas a poder esperar con alegría. Eso es lo que significa esperanza. Entonces, es la esperanza a la que Él nos ha llamado, a esperar con alegría mientras recibamos la riqueza de su gloria y de su herencia. Amén, amén. Dice también en el de pide al Señor porque los creyentes lleguen a entender y apreciar las bendiciones que ya tienen en Cristo. Es parte de lo que hemos visto ya. Pide porque comprendamos los recursos que ya tienes en Dios y en Jesús. Ya tenemos recursos. Esto es como más personal. O sea, frente a todas las situaciones complicadas del mundo, tenemos, hermanos, Vero, Doctor, Elizabeth, Liz y todos, cada uno de nosotros, Pati, Meche, yo y todos los que creamos, que ya tenemos los recursos que Dios en Jesús nos ha dado. Ya no tenemos que pedir por tener más paz. Ya no tenemos que pedir por más fortaleza. Él ya nos bendijo en los lugares celestiales. ¿Sabes lo que hace falta? Disposición para recibir el conocimiento y sabiduría para aplicarla con ojos espirituales. Sí, El tratamiento de los ojos. Y una vez que tú tengas esto, vas a comprender todos los recursos que tú tienes para salir completamente victorioso y vivir con paz y felicidad en el mundo a pesar de lo que suceda. Lo tenemos. así es. Amén, amén, sí. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha provisto de todo, estamos completos en Él, no es necesario pedir más. Dice aquí fortaleza, amor, gracia, paz. No sé quién pueda ir, por favor, a 2 de Pedro 1:3. ¿Lo leo? Gracias, doctor, sí. 2 de Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Muy bien. Amén, amén. Dice Amén. ahí, amén, doctor, muchas gracias. Dice ahí, Él ya nos ha dado todo el conocimiento y toda la piedad necesarias en base a este llamado que tenemos. Y lo podemos encontrar en muchos otros versos de la Biblia. Ya lo tenemos, no tenemos que pedir por eso. Por eso es que en algunas otras partes de
del Nuevo Testamento dice, lo que tienes que pedir es sabiduría. ¿Se acuerdan que hemos visto este verso? Lo que tenemos, todo lo tenemos, lo único que tenemos que pedir es sabiduría, pero antes de pedir nada más la sabiduría, Señor, dame sabiduría, por favor, y entonces oramos, y, no, antes de eso se necesita algo, una sola cosa es necesaria, le dice Jesús a María, es un corazón dispuesto, una actitud profunda a recibir la revelación y la sabiduría. Si tú solamente oras por orar, dame sabiduría y ya, no. Dime cuál es la verdadera disposición. ¿Estás pidiendo con un corazón humilde? Diciendo, Señor, no puedo, o sea, necesito que me des de tu presencia, de tu conocimiento para poder seguir en esta vida. Tal vez hincados, dijimos, o como tú quieras, pero que ese corazón se manifieste a Él. Entonces va a venir este proceso de revelación y sabiduría y luego entonces vamos a poder entender que estamos ya completos en Él. Que no necesitamos nada más. Muy bien. Entonces dice aquí más abajo, dice, por lo que sí debemos pedir, puse aquí, sí, ya lo dije, perdón, sabiduría, por más entendimiento y conocimiento de la palabra. Tenemos también que pedir para darnos la fortaleza, digamos, de obedecer en los momentos difíciles y podernos apropiar de las bendiciones, para ser obedientes. Señor, estoy enfrentándome a una situación donde tengo que tomar una decisión. ¿Cómo lo voy a hacer? Es difícil, a lo mejor no sé de qué se pueda tratar, no lo sé, cada uno sabrá, es difícil, Señor, dame la fuerza para poder obedecerte, y la tienes. Entonces podemos pedir esta sabiduría y pedir por obedecer a lo que Él nos dice, porque así nos vamos a poder apropiar de las bendiciones. Entonces se necesita estos elementos, hermanos. Dice más abajo, dice, para la mente humana es difícil entender todo lo que tenemos en Dios por medio de Jesús, pues son tesoros espirituales y vivimos en un mundo material. Entonces esto nos bloquea. ¿Y por qué es un mundo material y no podemos ver el espiritual? Porque es un mundo caído, porque nuestros ojos están cegados y nuestra mente fue caída. Las personas que no han creído en el Señor no pueden salir del mundo, están atados, están atorados, ¿verdad? Pero nosotros ya podemos ver, ahí vamos, poco a poco, y la palabra nos va alumbrando nuestros pies donde no caer en la tiniebla, que es el mundo, y entonces ahí vamos. Entonces, son tesoros espirituales y tenemos que entenderlo así. Y si alguien me dice, ay, pero a ver, espérame, no, entonces yo te dije, la palabra nos dice que tienes que entender que tenemos una eternidad espiritual pasada y una eternidad futura. Y que somos ciudadanos en el cielo. Tenemos que creer esto, ¿no? Todo el tiempo. Y son los tesoros espirituales los que son los importantes. Muchas veces necesitamos de filosofías humanas para complementarlo, sin darnos cuenta que si nos acercamos a estas filosofías humanas y no nos damos cuenta que están entrando entre ellas algunas hebras de carnalidad o algunas hebras del mundo, entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Si nosotros necesitamos eso sin darnos cuenta, dice aquí, más allá de menoscabar la esencia de la verdad revelada, porque la estamos haciendo a un lado, la esencia de la verdad, más allá de eso, tú como creyente empiezas a transitar en un proceso de alejamiento de Dios y tu conciencia empieza a ser disminuida. Por eso tenemos que tener con tanta claridad dónde estamos poniendo nuestros pies, pero ya tienes el alumbramiento de los ojos y la conciencia, los ojos espirituales, y esta conciencia que Dios te ha dado. No se trata de, wow, rechazar y juzgar, no. Se trata nada más de saber en dónde estoy parada, qué estoy haciendo, qué estoy diciendo. Y hay una pregunta que alguien, creo que fue en una sesión de testimonios, hacía. ¿Cómo puedo saber que esto que estoy haciendo está bien o está mal? Hay una pregunta muy importante que yo una vez la escuché y la he seguido mucho y me ha ayudado y las quiero compartir, Dice, pregúntate frente a esto, ¿esto me aleja o me acerca más a Dios? Son dos preguntas. ¿Esto me aleja de Dios? Híjola, contéstate. La otra pregunta, ¿esto me acerca a Dios? Entonces, cuando tú misma te contestes, vas a encontrar la respuesta.
Ahí está la respuesta. Sí. Entonces, la otra vez hablábamos de que si esto está bien, de que si esto no está bien, la respuesta está en ti. ¿Me acerca o me aleja? Estoy poniendo a Dios por sobre todas las cosas, pues un pensamiento humano que poco a poco puede disminuir mi conciencia y puede meterme en un proceso de alejamiento de Dios, porque así trabaja el enemigo. Es sutil, sutil, sutil. Y Él nos va moviendo poco a poco. ¿A dónde alejarnos? A dividirnos del Señor. Entonces, hermanos, por favor, cuando estamos inmersos en el mundo, no vamos a poder salir de eso hasta que Dios venga por nosotros como nos lo prometió. Y mientras tanto, sepamos dónde estamos. Somos apartados. Tenemos que estar apartados de todo lo que es el mundo, porque el mundo está caído y está dominado por el príncipe. Ya sabemos quién es. Que ni lo quiero nombrar porque no tiene autoridad alguna. Entonces, tenemos que tener claro qué estamos haciendo todo el tiempo. Así como tenemos que tener claro estos 4 elementos, el plan maestro de Dios, todo lo que vimos antes, también tenemos que tener claro, pues son herramientas. ¿Dónde estoy? Esto que estoy haciendo, pensar lo que estás pensando. ¿Qué estoy pensando ahorita? ¿No? Oh. Ok, ¿en dónde estoy? Esto nuevo que me están proponiendo, ¿me aleja o me acerca? ¿Pone a Dios en qué lugar? ¿Está Dios primero? Tenemos que estar constantemente alertas en todo esto. Es otra herramienta, hermanos, entregada para ustedes. Dice, solo el Espíritu de Dios nos hace regresar. Solo tener su Espíritu Santo nos hace regresar. No sé quién pueda leer, por favor, Colosenses 2, del 8 al 10. Lupita, por favor, cierra tu micrófono porque se oye mucho ruido. Gracias. Lupita, gracias. O si lo puedes tú poner, Rosy, por favor, a Lupita. Voy a silenciar a todos. Sí. Para que Pati Cervantes, ¿quieres hablar? Ah, no. Ay. Pati, por favor, activa tu micrófono porque los había silenciado a todos porque sí se estaba escuchando mucho ruido y no dejaban oír a Rosalba. Si nos haces el favor de... ¿Ahí se oye? Sí. Ok. ¿Quieres que lo lea o lo lea alguien más? Bueno, voy a leer. Colosenses 2, del 8 al 10 dice, miren que nadie les engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Gracias. Rosalba, ¿puedes ¿Sí se oyó? el micrófono? Sí, Pati. ¿Sí se oyó? Sí se oyó. Rosalba, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Se quedó pasmada Rosalba. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí. Te escuchamos. Gracias. Muy bien, entonces, aquí lo dice muy claro Colosenses 2, del 8 al 10. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, o conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Okay? Que nada nos engañe, ninguna filosofía humana, ninguna puede estar por encima del Señor, ninguna. Porque en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud, ¿se acuerdan lo que es? Es el reino de Dios. En Cristo está todo el reino de Dios, todo lo que necesitamos. Y dice en el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitamos, hermanos, nada más que Cristo. Y si hay algo que sentimos que falta, no lo complementes con nada que venga del mundo, nada. Simple y sencillamente
Pregúntate a ti si realmente has puesto ese espíritu de sabiduría y revelación, lo necesario, lo suficiente para que Él te dé el conocimiento y el alumbramiento de tus ojos y puedas complementarlo. No necesitamos nada más. Colosenses es muy, muy claro, ¿no? No, nada más. Dice, solo Espíritu de Dios, solamente ese Espíritu nos va a hacer regresar. El Espíritu Santo es el que nos está guiando, consolando, diciendo, y es el que nos va a permitir transitar por esta vida y regresar al Señor, porque es la plenitud de Él dentro de tu mente. ¿Saben lo que es eso, hermano? La plenitud de Dios, aquello que revisamos de su gloria, el que creó el mundo, la tierra, las plantas, el que está dentro de cada célula, el que está dentro de cada átomo. Nadie, ningún científico ha podido explicar cómo es posible que alrededor del núcleo del átomo estén siempre los electrones y los protones rotando. En las células también, cómo hay este efecto donde hay una rotación completa, una fórmula perfecta, el universo rotando el cielo y la tierra. Ese ser que creó eso, lo tienes tú en la plenitud de Él en tu mente a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Tú lo tienes. ¿Necesitamos algo más? No necesitamos nada más. Solamente una cosa necesitas: la disposición o la actitud de escucharle para que la revelación y la sabiduría venga a tus ojos y te alumbre de manera espiritual. Es lo único. No necesitamos nada más. Dice más adelante, si aún no te has dado cuenta de todo lo que tienes para ser feliz en Cristo, es que el mundo es todavía más fuerte y te desvía a entenderlas, estas riquezas, y usarlas a tu favor. Si alguien ahorita aquí como creyente me dice, es que todavía ando con esto y la tristeza, ok, entonces yo te diría, el mundo está siendo todavía más fuerte que lo que tú tienes adentro. Y si tú lo has detenido, no es responsabilidad del Señor. Es que el Señor no me escucha a mí. No me escucha. Y yo te pregunto, ¿cómo te has acercado a Él? ¿Te has acercado porque lo amas? ¿O te has acercado porque, por favor, Señor, que haya salud en esta persona? Por favor, Señor, que pueda yo encontrar un trabajo. Por favor, Señor. Nos acercamos, es la verdad, hermanos. Nos acercamos a Él cuando necesitamos una cosa. Buscamos la bendición, el regalo, pero no buscamos a la persona que la da, al dador. Y entonces Dios no me escucha. Es que a ti te escucha más, ora por mí. Es que no sé. Herramientas es lo que necesitamos. Y una herramienta es, dispón tu corazón, ámalo a Él por lo que Él es. ¿Quién es Él? Lo vimos cuando vimos la gloria de Dios. Ve quién es Él. Ve lo que está haciendo por nosotros. Cuando logres dimensionarlo a Él y lo que hace por nosotros y amarlo y buscarlo a Él, las cosas van a venir por añadidura, pero Él es primero y sobre todas las cosas. Si todavía no sientes eso, es porque tú le estás dando más autoridad al mundo y no estás entendiendo que tienes que estar cerca de Dios. Y entonces, una vez que Él sienta esta disposición y esta actitud, Él va a empezar a arreglar tu vida. Créanlo. Él va a empezar a poner todo en su lugar, pero porque tu corazón está dispuesto a Él. No nomás busques el regalo, ni la bendición. Él está listo para darnos todo. Acuérdate de quién es Él y que ese poder está dentro de ti. Nuestra función entonces, hermanos, es conocer a Dios. Y esta debe ser una actividad prioritaria en sus vidas. Fuera el proyecto del negocio de no sé qué, fuera los afanes de la limpieza, fuera el fisiculturismo y el estar más bellos, fuera todo eso, pónganlo en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar.
pon prioritariamente a Dios y después Él irá encaminando. Nuestra función es conocer a Dios y esta debe ser una actividad prioritaria, pero conocerlo profundamente. No decir si ya eso lo leí, ya lo comenté, si ese pasaje ya lo he oído. No, eso no es. Si tenemos la disposición o la actitud, veremos cómo la revelación de la palabra nos está hablando constantemente. La palabra está viva. Es como un río de agua viva. Está en movimiento. En la palabra está el león de Judá, Jesús, y debes despertarlo para ti. Si tu verso no te hizo sentido, eso no quiere decir que ese verso no sea importante. Todos los versos de la Biblia, más bien, si tú lees un verso y no te ha hecho sentido, yo te diría la disposición de tu corazón no es la correcta. Necesitas profundizarlo más. Y si de repente tú dices, pero es que leo la Biblia y se me hace difícil y no entiendo, muy bien, lo dijo Vero hace rato. Tenemos miles de recursos ahora. Entra a YouTube. No quieres leer porque te da sueño, por lo que tú quieras, entra a YouTube. Encuentra al pastor, claro que tenías que escoger una buena doctrina. Escucha al pastor que tú creas que es el conveniente, pero dale ese tiempo al Señor y antes de escuchar ese sermón, pídele a Dios por el espíritu de revelación y sabiduría que puedas encontrar para tu vida en ese sermón. Tienes que ponerlo prioritariamente y dejar atrás todo lo secundario, porque cuando tú lo conozcas a Él, todo lo demás Él te lo va a arreglar. Amén, amén. Todo. Yo quisiera recomendarles a dos pastores que yo hace mucho tiempo, prioritariamente es Dios, con un espíritu y una disposición y actitud de conocerle, y busca hasta que encuentres el lugar que te ministre, lo que te esté ministrando, y siempre recordando estos 4 aspectos importantes: el plan de Dios, nuestra nueva identidad, de que somos espíritus de la eternidad y que estamos en este mundo solamente como extranjeros. It's 11 o'clock. Muy bien. La palabra es como río de agua. Dice también aquí, también pide porque conozcamos la grandeza de su poder, el poder de Dios. Dice, aquí hay algunas palabras que estaban escritas en ese momento. ¿Y cuál es la traducción? Dunamis, que significa poder como dinamita, explosión. Al ser salvo, o sea, solo los creyentes tenemos la supereminente grandeza del poder de Dios. Anteriormente dijimos que quienes están en proceso para en proceso para salvarse, pueden tener el espíritu con una buena disposición de sabiduría y revelación, ¿verdad? Que todos lo tuvimos. Tú tuviste ese espíritu antes de bautizarte. Ok, muy bien. Pero aquí está hablando de que una vez que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, entonces tenemos su poder ya en nosotros, ¿verdad? Entonces es como dinamita. Al ser salvos, o sea, solo los creyentes tenemos la supereminente grandeza del poder de Dios. Recibimos todo su poder, su energía, la fuerza energética del Espíritu de Dios. Esta energía viste al creyente para vivir para el Señor. Kratos significa potencia, dominio. Tienes potencia y dominio. ¿Se acuerdan de lo que significa tener el dominio propio? Tienes la potencia, la energía, el poder, el dominio. Está issues, poder o capacidad dotada por el Espíritu Santo. Tenemos que comprender la grandeza entonces también de su poder. Estoy por terminar, hermanos. Vamos, no sé si está bien si tomamos unos 10 minutos más. No sé qué pienses, Meche. Sí, empezamos 10:10, terminamos 12:10, de acuerdo. Muy bien, vamos a la siguiente hoja. No sé si estamos ya en la hoja donde dice que Él da todas estas fuentes de poder. Sí, donde dice C, el poder de su operación, ¿esa? ¿En la C? Dice, Él da todas estas fuentes de poder, las que acabamos de leer. Acabamos de leer Dunamis, poder como dinamita, el poder de su potencia,
el poder de capacidad dotada por el Espíritu de Dios. Ese es el último párrafo. ¿Estamos en el, él da todas estas fuentes de poder al principio de una hoja o no? A ver, espérate. Este es el verso 19, el poder. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, el 21, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, completo, no necesitamos nada más. Entonces vamos a empezar con esto del poder, a ver desde el 19 hasta el 23, cómo es que es el planteamiento de esto, ¿verdad? Porque entonces él dice, va a alumbrar nuestro entendimiento, ¿verdad? Y nos va a dar esta esperanza de vivir con felicidad y de conocer cuáles son las riquezas. Pero además de conocer de cuáles son las riquezas de su gloria y su herencia, que vamos a vivir con él, también quiere que tengamos entendimiento en el 19, en la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Por eso es que puse en la parte anterior que la dinamita, el poder es en los que creemos. Nosotros ya tenemos ese poder dentro de nosotros. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. Muy bien. Y además, no solamente lo resucitó, sino que está sobre todo principado. Ese poder que tenemos está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él está en todo y sometió las cosas a sus pies. Muy bien. Entonces estamos en el 19. Por eso estamos hablando de que tenemos que conocer del poder, la grandeza de este poder. Ya vimos algunas raíces latinas, entonces vamos a entrar a ver esto. Dice, Él nos da todas estas fuentes de poder. Las tenemos a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Y es la misma que estuvo en Jesús. Dice, no necesitamos poder para evangelizar o hablar de Cristo, como lo decía Benjamin. Ustedes pueden revisar, no vamos a entrar ahorita por cuestión de tiempo, Primera de Tesalonicenses, o 1.5 o Romanos 1.16. Dice, no necesitamos poder para soportar el sufrimiento. No necesitamos más poder para hacer la voluntad de Dios. Pablo luchó, no necesitamos como poder humano para evangelizar o hablar de Cristo. Tenemos ya ese poder. No necesitamos más poder para soportar el sufrimiento, no necesitamos más poder para hacer la voluntad de Dios, no necesitamos ya nada más, estamos completos. Y en estos versos lo podemos encontrar avalado por la palabra del Señor. Dice, Pablo luchó durante su ministerio con todos estos poderes, o sea, era el poder de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Colosenses 1.29, Efesios 3.20 y Hechos 1.8. Este poder lo estamos dividiendo, se divide en dos cosas. El poder de su operación y fuerza sobrenatural, aquí lo dijo Pablo en la oración, es el poder con el que Dios equipó a cada creyente y con el que lo glorificará. Es el mismo que operó en Cristo resucitándolo de los muertos y lo sentó a la diestra en lugares celestiales. Cuando Jesús estuvo en el mundo era 100% hombre, pero era 100% la plenitud de Dios, lo sabemos. Y ahí estaba todo ese poder, ahí, con Jesús. Por eso es que logró lo que logró y lo resucitó de los muertos. Entonces aquí Dios nos está asegurando que con este poder que tenemos dentro o a través del Espíritu de Dios dentro de nosotros, Él nos va a levantar de los muertos y nos va a elevar hacia la gloria y nos hará sentar con Él en su reino. Espiritualmente estamos allá, pero corporalmente no. El cuerpo tendrá que ser glorificado
y entonces podremos llegar con Él. Pero ese poder ya está dentro de nosotros, solamente los creyentes lo tenemos y es a través del cual nos va a sentar junto con Él en el reino. Tenemos que entender este poder, esta fuerza sobrenatural, que nos ayuda de muchas maneras, nos da consejos, nos ayuda a guiarnos, a que tomamos las mejores decisiones, pero también se asegura nuestra resurrección y que nuestro cuerpo será glorificado, como pasó con Jesús y que vamos a estar con Él. Nos asegura que su poder que está en su espíritu opera dentro de nosotros en todo momento y que mientras esperamos con alegría, ¿verdad? Esperamos con alegría nuestro regreso, tenemos todos los recursos para transitar por la vida con gozo y paz. Lo tenemos, hermanos. Si no lo estás haciendo, tienes que revisar qué está pasando. Tienes que revisar. Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, a la luz de tal certeza garantizada, ¿cómo podemos sentirnos inseguros, abandonados, carentes de fortaleza? Si el poder de Dios está a nuestra disposición para que caminemos firmes y seguros en nuestro proceso de santificación. Si no lo estás sintiendo, yo te diría, ¿cómo está tu disposición a escucharlo? ¿Cómo está el que entiendas día a día el plan de Dios? Las 4 áreas de las que hablamos, ¿cómo está? ¿Te está ganando el mundo? ¿Te despiertas preocupado por otras cosas? ¿Durante el día piensas en otros problemas? Los problemas existen, están ahí, claro que hay que resolverlos, pero no los podemos poner en forma prioritaria porque entonces nos estamos alejando del Señor. Prioritariamente es Él y nuestra nueva identidad y que somos espirituales y que estamos transitando por este mundo como extranjeros. Tenemos que revisar. Muy bien, porque ya lo tenemos todo. Muy bien, vamos al otro poder. Uno es el poder entonces de que vamos a ser resucitados. El otro poder que Dios nos da en Cristo, dice Pablo, es para vencer todo principado, autoridad y señorío. Estos son términos tradicionales judíos para designar, y escuchemos bien, seres angélicos caídos de gran poder y rango. Qué difícil ha sido para mí comprender esta verdad, hermanos. Ha sido muy difícil comprender esta verdad y no sé si también para ustedes. Porque durante mi educación y mi formación estuve muy lejos de todo esto. Incluso ya cuando tuve la carrera, para mí creer en esto era ignorancia pura. Qué difícil fue poder derribar esta barrera para entenderlo. Necesité la experiencia clara del enemigo en mi vida a través de muchos momentos para poder reconocerlo. Pero es una verdad, tenemos que creerla. Por más educado que seas, por más estudios que tengas, ahí estás en el mundo, en la mente, pero no estás en el espíritu. Si quieres crecer espiritualmente para entender las verdades de Dios, tienes que entender esta otra realidad, por difícil que parezca. Existen seres angélicos caídos de gran poder y rango que se apoderaron de tu voluntad, aunque ahorita ya hay una ganancia de Dios en nuestra mente en un porcentaje y tenemos que seguir avanzando de gloria en gloria. Pero también estos elementos, ¿verdad? Estos seres angélicos caídos están rodeándonos, ¿verdad? Distanciándonos y separándonos de Dios. Y entonces dijimos la vez pasada que es el segundo cielo y ahí está. Separándonos. Tenemos que creerlo por difícil que parezca. Nuestro Señor está por encima de todas las cosas y seres. ¿Por qué? Porque Él está en el tercer cielo. Él tiene a sus pies las potestades. Él las tiene ahí. Y nosotros estamos posicionalmente con Él. Así que nosotros podemos tener a nuestros pies toda esta autoridad con su poder. Amén. Nuestro Señor está por encima, decimos, de todas las cosas y seres. Él está sobre todo, sobre Satanás y el sistema del mundo. Es así, pues Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Palabra en la oración de Pablo. Salmo 8:6.
Jesús los venció en la cruz. Hubo conmoción en el segundo cielo. Y en un solo sermón se convirtieron 3,000 personas. Se abrió el velo. Jesús nos venció en la cruz y Él sobrepasa en todo sentido a las huestes de Satanás que se proponen distanciarnos del reino de los cielos y separarnos de nuestro Creador. Vamos a conocer más herramientas en el capítulo 6. Herramientas también claras de cómo vencerlos. De cómo vencerlos. Satanás y las huestes han tratado de trastocar el plan de Dios. Son enemigos constantes de la obra del reino de Dios. Y escucha, y nosotros somos parte de la obra del reino. Está trastocándonos, quiere destruirnos, quiere acabarnos, quiere llevarnos con Él. Pero ellos ya fueron derrotados y expulsados de la presencia de Dios. Ya no están en el tercer cielo, ya no están ahí. Porque el cielo que antes era uno, se entenebreció la tercera parte y es donde ellos habitan, pero están en el mundo también. ¿Okay? Pero fueron derrotados y expulsados ya de la presencia de Dios. Y espiritualmente, si nosotros estamos en el reino de Dios, también los tenemos expulsados y tenemos poder sobre ellos. Amén. Uno de los elementos de la redención era, una de las raíces latinas era, nos quitó del yugo del pecado. Ya no estamos esclavizados al pecado. Estamos en lucha contra él con el poder de Dios, proceso de santificación. Pero ya no estamos bajo su yugo como está el hombre que no cree en Dios. Ya fueron derrotados y expulsados de la presencia de Dios y espiritualmente nosotros ya los tenemos bajo nuestros pies si crees en el poder de Dios que hay en ti. Amén. Bueno, nosotros, esto me voy a llevar tiempo y yo lo voy a leer, si no tendría que pasar a otra hoja. Nosotros como creyentes estamos fuera de su yugo, el yugo del pecado, pero solo lo logramos con el poder de Dios en Cristo Jesús. En el reino celestial están fuera de nuestra existencia. Cuando nosotros lleguemos al reino celestial, bueno, cuando venga la dispensación del tiempo y Jesús reine por 1000 años, Él va a sacar esa parte del cielo, la va a quitar y van a unir nuevamente la tierra con este reino. Y entonces el reino llegará a nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Sacando el segundo cielo, mandándolo al Averno, donde debió haber estado siempre, y entonces el tercer cielo se unirá con el primero, la dispensación de los mundos, ya la división existirá, será una sola esfera en Dios y estaremos con Él. Amén, amén. Y entonces la fuerza de ellos ya ni siquiera van a estar, ya no va a haber pecado, ya no vamos a tener que vivir por fe y esperanza, fe creyendo Dios y vivir con esperanza, con alegría. Vamos a decir, bienvenido el amor pleno de Dios, su reino celestial, porque Él será sacado del medio. Muy bien. El poder de Cristo, y tenemos que entender esto, hermanos, ya para finalizar, el poder de Cristo no puede ser depuesto, negado, ni vencido, porque el poder de Cristo en nosotros, y creemos en Él, es el mismo poder de la gloria de Dios. Por esto oró Pablo por estas personas que estaban entonces en Éfeso, pero que nosotros hemos acordado que es la misma necesidad que tenemos ahora. Tenemos que creer. En fin, no sé si haya preguntas. Ya es un poco. Sí, Cervantes, por favor, gracias. Una pregunta acerca, no de esto último, en alguna prédica que tuve, bueno, no, a la que asistí, hablaban acerca de que Dios está por sobre todo, y en efecto hace rato se mencionó esto, por sobre todo, sea lo material, sea inclusive familia, y esta persona que predicó decía que inclusive por sobre nuestros hijos, nuestros padres, que debemos renunciar en caso de cualquier situación difícil, ¿verdad? Ya sea de fallas, de pecados de nuestros seres queridos, que debemos renunciar inclusive a ellos, porque pues está la palabra, ¿no? Y los mandatos de Dios.
esto es así. Digo, costó mucho trabajo al principio, ¿no? Para mi mente, ¿no? Procesarlo. Yo decía, bueno, pues mis hijas o mis papás o mis hermanos. ¿Cómo renunciar a mis seres queridos? Pero hoy lo entiendo, Dios es todo. Y digo, yo vine de Él y mi cometido y fin último es regresar a Él, ¿no? Quisiera contestar primero, si me lo permites, Meche. Sí, claro. No, mira, Sandra, no es precisamente que tengamos que renunciar a nuestra familia que tanto amamos. No, no es así. Hay un verso donde Jesús dice que Él ama a la persona, pero aborrece el pecado. ¿Ok? Entonces, tú como creyente, lo que tendríamos que hacer cuando vemos a un ser querido, a un amigo muy querido, haciendo cosas inadecuadas, no tenemos que separarnos de él en el sentido de no quererlo volver a ver, ¿no? Es entender que él está sin ese alumbramiento de sus ojos en el mundo. Tenemos que orar. Tenemos que orar por esta persona para que precisamente el espíritu de sabiduría y revelación llegue. Cuando tengas tiempo, hablarles de Dios. Pero si los argumentos de estas personas son demasiado fuertes, tienes que aprender todavía más cosas para que tus argumentos lleguen a vencer estas fortalezas. Los grandes argumentos del mundo son fortalezas que se erigen, están son murallas frente a la realidad de Dios. Entonces necesitamos argumentos muy fuertes de convicción para ellos y la oración. En ese sentido, a lo mejor el pastor que tú escuchaste lo dijo. Primero es Dios, es tu crecimiento, porque si tú no creces espiritualmente y te santificas, no vas a tener la oportunidad de poder tener la autoridad para llevar a las demás personas al Señor. Necesitas primero tu crecimiento, pero no se habla de apartarnos físicamente o dejar de amarlos. Jesús ama a la persona, Sandra ama a las personas, pero aborrece y no te mezcles con el pecado de ellas. En ese sentido, esa es la parte que tienes que quitar. Entender que eso que están haciendo no es correcto y no generar una hebra carnal hacia eso. Lo quitas, sigues amando a la persona. Cuando sientas que es el momento, hablas de Dios y tu madurez espiritual permitirá que entonces puedas vencer los argumentos que ellos te den para lograr encaminarlos al Señor. Esa sería mi respuesta. Pero en ese sentido, si Dios está primero. Echad vuestras cargas, ¿verdad? Echad es entrego. Señor, pues que tengo esta situación, estoy cargada por mi papá, por mi mamá, por la situación, por el matrimonio, por X. Eso sí, ¿verdad? Ahí lo dice la palabra, echa tus cargas sobre él, hacia él. Es, Señor, esta carga, esta circunstancia que me hace estar tenso, por ejemplo, de mi papá, de mi mamá o algo, lo remito a la cruz del Calvario. ¿Por qué a la cruz del Calvario? Porque ahí es en donde Dios va a tomar esa carga y te va a hacer libre de todas esas situaciones, pero las tienes que entregar. Una cosa es soltar eso, ¿verdad? Para que el Señor, conforme lo dice la palabra, haga en esta situación o circunstancia de la relación papi, mami, esposo, hija, hijo y demás, ¿no? Pero así como de separar, yo no lo entiendo así, Sandrita. Entonces sí tenemos que estar muy, muy ciertos en la palabra, sí, estar enriqueciéndonos de la palabra, porque ahí es en donde empieza esa lucha carnal en el mundo, ¿verdad? Pero sabiendo que Él dice, descansa, porque yo, tu Señor, soy el que libro tus batallas. Nosotros no vamos a librar las batallas. Es como si estuviera yo dando de golpes contra esta pared de cemento. No, el Señor es maravilloso, es poderoso y dice, entrégame y descansa. Yo soy el que lucho tus batallas. Entonces eso es maravilloso, ¿verdad? Que podamos entender y descansar, no apartarnos, al contrario, saber qué es lo que tiene
no involucrarnos, como ahorita comentó Rosalba, en el pecado ni nada, sino darlo a conocer con inteligencia y revelación de parte del Señor para lo que ellos traen no hacerlo más grande, sino que se sientan amados, bendecidos y con esa esperanza que tú, Sandra, o cada uno de nosotros tenemos y poderla hacer, para poderles hacer partícipes de lo que nosotros tenemos, que es esa paz, esa tranquilidad, esa confianza, esa libertad, ¿no? Entonces, es muy importante donde viene la revelación y cómo interpretamos la palabra, ¿no? Pero que ellos se sientan ayudados, que se sientan aconsejados a través de una persona que está llena del Espíritu de Dios, que está llena de Jesús, que está llena del Señor, y que ellos puedan ser, sí, confrontados, pero también consolados. Entonces, sí tenemos que tener esa sabiduría que viene de parte del Señor. Gracias. ¿Me oye? Sí. También en respuesta a lo que mi hermana preguntó, puede encontrar en 1 Corintios capítulo 5, donde habla acerca del matrimonio, vamos, donde se está juzgando a personas que son... entonces, lo que está tratando de decir es que si ellos están ciegos, no podemos juzgarlos, no podemos apartarnos de ellos, porque entonces tendríamos que salir del mundo. Y estamos aquí precisamente para hablarles de Dios, que conozcan del Señor. Los que sí están en Cristo y tienen conocimiento y aún así participan en cosas que no son agradables a Dios, a eso sí hay que hablarles. De manera, o apartarnos de ellos, porque es lo que aquí en en 1 Corintios capítulo 5 nos hace ver todo ese tipo de detalles. Bueno, ahora la pregunta que quería hacer. No, Pati, quisiera nada más, perdón, complementar. Sandra, ok. Yo pienso, ¿verdad? Según lo que la palabra dice, que sí tenemos que apartarnos de algunas personas. ¿En qué caso, Sandra? Si tú tienes alguna amistad, incluso hasta a lo mejor algún familiar, no sé, lejano, es difícil cuando hablamos de la familia directa, ¿verdad? Pero que insistentemente te está tentando, insistentemente, vamos a poner un ejemplo, válgame Sandra, pero vamos a salir a tomar una copa y bueno, ¿cuál es el problema? O sea, cuando a una amistad está constantemente tentándote y tú te sientas en la vacilación, decir, bueno, pues sí, si voy, no pasa nada, o sea, en ese momento yo sí te diría es una cierta separación con prudencia, con educación, pero con prudencia de esa persona y orar por ella. Y en cuanto sea posible y haya el tiempo, hablar sobre el Señor, porque ella está en un mundo caído, está moviéndose en un mundo caído, ¿no? ¿Y por qué una salida al bar puede ser tan mala, ¿no? O una noche de copas puede ser tan mala. Bueno, porque sabemos los efectos del alcohol y el alcohol puede generar situaciones de disminución de la conciencia y del dominio propio. Tan sencillo como eso. Eso no quiere decir que no bebamos nada. Oye, podemos tomar una copita en reunión con casa, un vino a lo mejor, pero en un medio especial, ya hablar de bares. Entonces, si hay una persona que te está incitando a la tentación, yo sí te diría, ese es el caso, porque ya está yendo directamente a afectar tu identidad en Dios. Entonces, ahí sí una separación física, con prudencia y educación, orando, pero siempre que te acerques a ella, poder hablar de la palabra. Si no es el caso de que es una persona que te está insistiendo, sino simple y sencillamente que vemos el pecado en un familiar, en un amigo que está, no sé, en adulterio, en homosexualidad, en drogadicción, no lo vamos a desechar por eso, vamos a amar a la persona, está siendo martirizado, no es feliz, si está haciendo eso no es feliz. Entonces vamos a seguir amando a la persona, hablándole también del Señor en los momentos que sea necesario, pero tenerlo cerca. Pero ahí no está mandando el dardo a que tú pierdas tu identidad en Dios. No sé si te queda claro, Sandra. Sí, gracias.
Ok. Sí, la verdad a mí se me hizo muy fuerte.